Y en eso me tenía que cruzar sí o sí con dos personas que se iban en la misma vereda. Y ahí entre los árboles pues era un poco complicado, ¿verdad? Y yo no podía salir a la calle por salir nomás, o sea, era decidir o cruzarme con ellos o salir a la calle y perder la vida más o menos, ¿verdad? Y entonces, bueno, digo yo, me encomiendo al de arriba y digo, que pase lo que pase, me voy, ¿verdad? Y cuando estaba por cruzar con ellos, uno le dice al otro en guaraní, Pea Arendere como hay. Porque Pea, y dice el nombre de mi colegio, ¿verdad? Pea San Miguel Guaja, mi Arenda Yapocoy, le dice. Y por eso me salvé. Porque evidentemente no estaban con buenas intenciones. Pero escuché perfectamente lo que le dijo. Y por eso más me recuerda a tu apreciación. No, es normal, ya varias veces a mí me tocó la oportunidad de encontrarme con internos y normal es para mí. Yo tuve un tiempo viviendo ahí frente a la comisaría Quinta, La Chaca. Ah, Yo sí, solía sí. entrar ahí y cuando me tocó la oportunidad de ser director en Emboscada, le Ujú. encontré a unos cuantos. Entonces, desde ahí ya todo fue paz, amor, amistad, porque ellos me conocían y Ajá. hasta solíamos jugar vóley ahí, pero la causa de la vida, algunos tuvieron mala suerte, o la vida pues es así, de la Ujú. cárcel y de, ¿cómo se llama? Que nos cobra ahora, Hacienda, casi no nos salvamos, de Hacienda no se salva más ahora. No, Ustedes ya nadie. van a, ustedes ya van a pagar IRP también, así que nadie se salva. Ya estamos en esa, a juntar todos los papelitos. Bueno, bien, bien, bien. Hola, Reineiro Antonio, ¿cómo estás? Hola, profe, hola, compañero, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bueno, veo que solo dos nos estamos uniendo. Eh, vamos a hacer un pequeño Pa- refresh de lo que estábamos hablando. Vamos a avanzar un chiquitito nomás, profe Ceci. Parece Y que todavía algunos se encuentran de feria. sí, no, también sabes que puede pasar que estén con problemas de energía eléctrica. Acá en la facultad la cosa estaba muy brava. La profe Ceci tuvo que continuar con la clase de educación porque a mí no, ya, yo no les escuchaba a Sí. ellos por la lluvia copiosa que había aquí. Por eso tal vez en muchos lugares esté así. Pero nosotros, o sea que nosotros te escuchábamos y después yo te di una visita, te dije, te seguimos escuchando, ¿verdad? Sí, Y pero yo bueno, ya no me podía comunicar con sí, ustedes. ya no, Era, no fue era tiempo ya. difícil, porque yo cada vez gritaba más Sí, y no sabía si me escuchaban, no podía estar todo el tiempo, ¿me escuchan? claro, claro. ¿Hay alguien que está ahí? ¿Me escuchan? Así era. Tipo Talía ya era. Era así ya era. Bueno, Ah, bien. Y voy a compartir la presentación y vemos hasta dónde podemos avanzar un poquitito, porque como los chicos de historia suelen ser muy responsables, yo creo que no están porque simplemente porque no pueden, no porque no quieran. Y bueno, vamos a avanzar un poco y dejamos bueno, hasta allí y retomamos la próxima clase que tenemos presencial también, ¿sí? bueno, profe, la clase ya está siendo grabada también. Súper, Profe, espectacular. ¿Sí? no, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La ¿Por qué no te hora, animaste a No, decirme lo que me no, querías decir? sobre las clases presencial, nomás el próximo martes tenemos. Sí, sí, sí. Justamente por eso les decía que la próxima clase tenemos presencial. Profesora, lo que quiere Señor. decir Reinerio va a ser lo siguiente. Sí. Nosotros no vamos a tener la clase con la antropología ¿Por qué? y, y porque estamos adelantados y ella tiene Un una reunión compromiso. o un compromiso. Ah, Y ya. lo que nosotros queríamos consultar si puede ser más temprano o cómo podemos hacer. Y Porque podemos solamente vamos, dividirnos, profesor, sí. Vos porque te vas a un nosotros, curso, yo en el so- otro. porque nosotros solamente vamos a irnos Por por la didáctica. clase, por Sí. didáctica. Y vamos a dividirnos. O como hay dos planes, yo te sugiero las dos. O irnos para ¿Cómo es más eso? Te sugiero los dos. y yo tengo que dar, viste que en mi profesión nosotros tenemos que dar el problema y a la vez la solución. Sí, señor. Podemos hacer
que nos vayamos más temprano, tenemos la clase presencial o podemos hacer virtual. Mm. Y yo creo que es mejor que vayan más temprano, o sea, que vayan para las 6. Correcto. Y una de las dos va a estar con ustedes, o estoy yo, está la profe Ceci y otra se queda con el grupo de educación. La educación también es presencial el próximo. Sí, justo Sí, sobre ese punto, sí. profe, yo tengo también un compromiso de las... Ah, vos también estás con compromiso. Ay, cuépete. Ya fuimos. Sí, Sí, pero otra posibilidad, profe, es que le pidamos al profesor de sociología que venga en la primera hora y nos quedemos un poquito para didáctica, pero sí podrían adelantar un poquito sus horas nomás. ¿Por qué sociología? O sea, ¿de dónde apareció sociología? Está en el horario. Porque no está en el horario, pero estamos un poco atrasados con los trabajos de sociología, propiamente dicho. Mm, yo lo que puedo comprometerme, perdón que les moleste, ¿verdad? A las 8 yo me puedo conectar de manera virtual. Ah, En entonces el voy a hacer caso con ellos que, virtual. en el Mm. caso que se pueda, yo puedo a las 8 de manera virtual. Sí, sí, si quieren proponer eso, Si les por parece. mí está bien, sí. ¿Les Yo parece no tengo, bien? yo no tengo en las dos fórmulas no tengo problema. Mm. Sí, porque al no estar la profe Ceci, yo ya No no puede dividir. puedo dividir, dividir nada, porque tengo que dar clase presencial en el otro sitio. Todavía no se inventó Entonces, el clon. ¿mm? Todavía no se pudo clonar a una persona humana. Por No, suerte, todavía no. por No, el suerte. mundo no está preparado para dos Lelias, así que tranquilos. En mi casa dirían con una que se flaguea así ya nos basta y sobra. Ajá. Ay, bueno, gente bonita. Bueno, quedamos entonces que ustedes van a hacer las gestiones para solicitar que pasen a la virtualidad y la profe Ceci se compromete con ustedes en retomar eso a las 8. A ¿Está las bien? 8. Sí, porque tengo ¿Está bien? claustro, por Sí, eso nomás, profe. Tengo Ujú. claustro en mi otro Ok. núcleo. perfecto. Bueno, quedamos así. Bien, Súper. avanzo entonces un poquitito. Sí. U otra opción también podría ser que nosotros le dejemos la tarea sincrónica, no, pero mejor nomás que terminemos esta unidad en ese Sí, día y hay que ahí le dejamos la explicarles, tarea. pues. Sí, Está sí, bien. sí, sí, Súper, está profe. bien. Sí, porque están dos y hay que explicarle y bueno, Sí. bien, bien. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, bien. Aquí. Bueno, estamos en la unidad 4, que era, ¿se acuerdan ustedes que hicimos antes que vayan a feria? Estábamos todos como arquitectos de nuestro destino, ¿se acuerdan? Sí, profe, mirando el cielo. ¿Dónde nos Sí, hiciste, mirando. Sí, dónde nos hiciste dibujar de maravillas? sí, exactamente, donde les hice reflejar justamente sus sueños. Sí, bien, genial, espectacular. ¿Y para qué había servido esa dinámica? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Para trabajar qué cosa era? Si recuerdan. Era para trabajar los objetivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y después también habíamos trabajado los fines de la educación paraguaya. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron los fines de la educación paraguaya y estábamos conversando y reflexionando sobre hasta dónde a ustedes les parecía que ya habíamos avanzado? Y cada quien dio su parecer. Unos me decían, profe, estamos en un 40%, otros me decían, estamos en un 50-50, otros me decían, nos falta muchísimo y así. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ujú. Sí, Bueno, nos y hoy, acordamos. sí, genial. Y hoy retomando un poco esa lección, volvemos a mirar o a recordar y refrescar la memoria, que son los fines de la educación paraguaya. Y tenemos que entender muy bien que siempre los fines, así como dice su nombre, el fin, ¿verdad? Es aquello que no se logra nunca en un 100%,
porque tiene un cierto grado de utopía, pero es a lo que siempre uno quiere pretender llegar, ¿verdad? No es algo que se construya en poco tiempo, es algo que se construye y se va avanzando conforme pasan las generaciones, ¿verdad? Sabemos que el El ideal de, proceso. sí, es un proceso, súper bien. Y también sabemos que en esta construcción del ideal del hombre paraguayo, que ahora mismo está vigente, se viene trabajando desde hace 30 años atrás en su construcción, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquellos estudiantes que empezaron a trabajar con la reforma educativa son ahora personas que estarían con 35, 40 años de edad más o menos. Profesor, si vos desde la escuela ya trabajaste con competencias o trabajaste primero con objetivos y después migraste a las competencias, o siempre ya trabajaste con competencias, capacidades e indicadores. Vos sabés, profe, que yo no recuerdo que mis profes me pongan competencias, capacidades e indicadores. Ujú. No recuerdo, porque ahora pues se le hace copiar al alumno su competencia. Sí. Eso yo no recuerdo que yo haya tenido. Conste que yo Ujú. sí ya estaba con la reforma, porque yo en el 97 estaba en séptimo grado. Entonces sí o sí Mm. ya. No te alcanzó. Sí me alcanzó, profe. ¿Te Sí me alcanzó? ¿O te alcanzó. alcanzó así en el galope? O sea, Horrible, pues. ¿te alcanzó el de la media ya? Sí, puede ser entonces, porque yo lo que Sí, no me voy a olvidar nunca es que Guaraní nos metió en la mitad de año. Hasta ahora yo no entiendo por qué. sí. Y en el séptimo, ¿verdad? En sexto grado nosotros tuvimos El Guaraní sexto. a mitad de año. Eso me acuerdo bien. Sí, y sí, porque pasó pues, o sea, la reforma educativa tendría que haber empezado antes, un año antes o 2 años antes de lo que verdaderamente inició, Ujú. conforme a la financiación económica. Entonces, cuando estaban llegando al 97, entre 97 y 98, ya Yo estaba en tenía que estar en quinto. el sexto grado Sí, y no había, o sea, no se había hecho ese proceso y ahí más o menos empezó el periodo de deconstrucción de lo que se venía trabajando, porque era un proceso absolutamente distinto desde el preescolar, las primeras décadas o sea, no solo la primera década, sino las primeras cohortes que empezaron a trabajar con el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, hasta el quinto grado se trabajó súper bien este proceso de inicio. Pero cuando iban a llegar al sexto tenían que apresurar, o sea, cuando llega al quinto tenían que sí, apresurar porque ya tenía que entrar ahí el quinto y el sexto sí. juntos. Y el sexto nunca tuvo la experiencia anterior porque venía trabajando con el modelo distinto. Y ahí, o sea, tu cohorte, Ceci, es la que fue el conejillo de India Horrible fue. literal, Horrible porque fue. cayó así como paracaídas de la nada. Sí, no, es que yo ahora me acuerdo bien, porque a mí me traumó tanto, porque yo soy bastante estructurada, ¿verdad? Entonces era en Sí. junio, mitad de año, te prometo, nos dicen, bueno, ahora van a tener Guaraní. Y nosotros, Ujú, Guaraní, ¿verdad? Y vamos a empezar con el abecedario. Eso me marcó, por ejemplo, a mí. Eso uno, y ujú, lo segundo era el famoso proyecto que teníamos en tercer año. De esas dos cosas lo me acuerdo bien, ¿verdad? ujú, El resto no me ujú, acuerdo. Pero ujú, del proyecto que nadie sabía cómo hacer y te dicen, hacé nomás, ¿verdad? Y vos, ujú, bueno, pero ¿cómo? Y no, pero investigar nomás, hacé nomás. ujú. Así fue. Por ahí ustedes tuvieron esa felicidad porque Reiner y yo creo que estamos entre los 40 para arriba. Y bueno, Y sí te ofrece. Sí. No, a nosotros, yo estoy en el 40 todavía, estoy en la década del 40 todavía. Y el mío sí es para peor porque Ay, para nosotros peor éramos del interior. y mejor a la vez porque era el modelo antiguo, más antiguo a través de las notas del 3 al 10 que era el bachiller comercial. Teníamos anatomía, mira un poco. biología, trigonometría. Mm, que le llamaban trigo, no me trago. Trigonometría. Sí, ese era famoso. Mi hermano hablaba todavía del trigo, no me trago. Yo ya no, o sea, yo tuve dentro de matemáticas nomás eso. Yo Ese, tampoco, ese profe. ha de ser del 56, entonces, la reforma del Sí, 56, sí, ¿verdad? la reforma del 56. Mm, Sí, esa. sí, sí, sí. Porque Bueno, trigonometría, yo, perdón que les interrumpa y mm, con esto cierro, sí, ¿verdad?
Sí, Justamente estuve leyendo en estos días la reforma de Franco, la reforma de Franco de 1904 y está trigonometría. sí, 1904, en sí. secundaria. Y sí, porque se empezaban a trabajar con todo lo que era la estructura, la fórmula, los Sí, despejes, todas esas cuestiones que ahora toda la gente la hace de una manera, siguen haciendo de una manera muy mecánica y la intención pues era desarrollar la lógica, ¿verdad? sí, Pero bueno, correcto. Bien, son cuestiones. son cuestiones. Sí. Bien, bueno, retomando un poco toda esta construcción, o sea, volvemos a nuestro modelo de hombre que establece el ideal de los fines de la educación paraguaya, ¿verdad? Y de hecho que en 30 años nosotros no cambiamos toda la mentalidad de una ciudadanía, ¿verdad? Pero sí se tendrían que ver destellos de una conciencia mucho más comprometida y un poquito más cercana a este ideal de hombre paraguayo que se construye. Pero paralelamente a ese modelo de hombre que teníamos ahí idealizado en los fines de la educación paraguaya, también viene todo un proceso de transformación de un mundo digital que viene y se incorpora en la realidad de la sociedad, ¿verdad? Que de repente en las obras de Julio Verne, que eran consideradas así futuristas y muy fantasiosas y maravillosas, aparecían muchas de las cosas que ahora actualmente la vemos como desarrollo de la ingeniería, como desarrollo de justamente de los mundos digitales, ¿verdad? Y bueno, o sea, son transformaciones que se fueron dando de manera vertiginosa y que tienen que ser respondidas también con una transformación vertiginosa o un avance que trata de explicar cómo se desarrolla esta construcción. Ustedes no me van a creer que está ocurriendo en mi oficina. Yo ya estoy solita acá en una enorme sala. Cecilia conoce mi oficina. Y de repente escucho movimientos raros desde este lugar. Gasparín. Déjate joder. No le Estoy hagas a así, punto de decir, eso ¿saben es qué, más chicos? radio. ¿Saben Ton, qué, ton, chicos? ton, ton, ton. Ay, no, no, miren que a mí nomás me ve, o sea, si está acá, a mí nomás me ve, usted no le ve y a mí nomás me va. ¿Sabes Así qué, que, profe? Yo resuelvo de la siguiente manera. Fue un ¿cómo? gato y ya está. ¿Qué pasó? Cuando es así, yo resuelvo de la siguiente manera. Digo que fue un gato y ya me tranquilizo. Sí, es un gato, pero en una habitación cerrada, un gato. Yo me voy a revisar, profesor. Mira que yo soy Vos sos más osado. más osado. Una vez me asusté y quería saber qué fue lo que me asustó y me tuve que retroceder a ver que fue una bolsa de hule. Así que Bueno, ustedes macanean, pero acá la cosa está de gris oscuro a negro. Bueno, bien, retomemos, así me concentro en esto y no en los ruidos que hay por acá. Bien, como les decía, los fines ya entendimos que pasa por un ideal. Después habíamos hablado en la clase anterior de las metas. ¿Cuál era la diferencia entre los fines y la meta? Había una diferencia clave. ¿Cuál les parece que podría ser? Bueno, Meta sí, sería sí, sí, algo palpable, ¿verdad? sí, llegar al objetivo, algo concreto, ¿verdad? llegar al Eh, objetivo por partes. sí, sí, muy interesante lo que planteabas en el sentido de que hay un logro esperado y ese logro esperado está cuantificado. Acuérdense que las metas siempre tienen porcentajes de logro, que el 80%, que el 90%, que el 100% de las personas que tomen el curso de didáctica general puedan aprobar con calificación 5. Ese es nuestro interés siempre, ¿verdad? Y que rindan todos en el primer llamado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde se establecen las metas. Las metas siempre tienen un logro esperado con un porcentaje determinado y con un tiempo específico, ¿sí? Si no tiene porcentaje de logro
y tampoco determinamos el tiempo, no llega a ser una meta, ¿sí? Entonces eso lo tienen que recordar muy bien. 2 características esenciales: porcentaje de logro y metas, tiempo esperado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro de los temas que necesitamos manejar muy bien son los propósitos. Y el propósito es desde la perspectiva del docente, desde la perspectiva del profesor, ¿sí? Cuando nosotros nos presentamos frente a un grupo curso, siempre nosotros queremos lograr algo en los estudiantes, que se concentren, que presten atención, que estén motivados, que participen en el aula, ¿verdad? Y esa es desde la mirada del profesor, qué se quiere lograr con el alumnado hacia la clase. Ese es el propósito. Siempre es un objetivo, pero que está mirado desde lo que el profesor quiere lograr con sus alumnos, ¿sí? Desde lo que pretende desarrollar la acción que hace el profesor en los alumnos. Y la diferencia del propósito con los objetivos del aula es justamente qué los alumnos tienen que lograr en ese proceso de trabajo de interacción entre el alumno y el profesor. Porque el centro está en lo que va a generar el nuevo aprendizaje del estudiante, que se busca lograr en ellos, en el sentido de que desde la acción del alumno, ¿qué se construye de nuevo? A través del trabajo mancomunado entre el profesor y el estudiante. Pero el cambio de conducta, aquello que tiene que ser medible, que tiene que ser observable, se tiene que dar en la realidad del estudiante, ¿sí? A veces los profesores decimos, la clase fue buena, pero si el estudiante no generó un nuevo aprendizaje, la clase no fue buena, ¿sí? O sea, desde esa mirada viene la construcción del proceso de desarrollo de trabajo en el aula actualmente. Entonces, entendamos las 4 diferencias aquí. Los 4 son objetivos, pero los 4 tienen perspectivas distintas. Aquel fin último que va a tener años de construcción, le vamos a llamar justamente eso, fines, que busca construir una persona en todas sus dimensiones y que va a ser la característica de la persona, en nuestro caso, del hombre paraguayo que se busca para nuestra sociedad paraguaya. Y eso no lleva 1 año, 2 años, sino lleva décadas en su construcción, ¿sí? Después tenemos las metas, que era resultado de logro en un porcentaje y en un tiempo deseado, ¿sí? Ahí ya es concreto, ya es palpable. Otra de las maneras de presentarse los objetivos habla de los propósitos. A que motivar al estudiante para que aprenda toda la semana, desarrollar una participación activa en los estudiantes. Esos son propósitos del docente, ¿sí? Y los objetivos que buscan crear nuevas actitudes en los estudiantes son los objetivos de clase. Aquel resultado que se espera del trabajo mancomunado entre el estudiante y el docente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Y profe. sí, Bueno. y sí, profesora, porque ahí, cuando hay confianza, hay una comunicación, es más práctico, inclusive hasta estudiar. Es más fluido, es más agradable, ¿verdad? Bien. Acá tenemos el fin, que seguimos hablando de algunas características propias del fin. Decimos que son postulados fundamentales, ¿verdad? Porque acuérdense que el fin es aquello último, como decimos siempre, que se quiere lograr después de haber pasado por todos los niveles de la educación en su construcción. Educación inicial, educación escolar básica, educación media, educación universitaria, que se puede dar desde el grado de la educación terciaria, no universitaria, puede ser educación terciaria, que puede ser no universitaria, desde los institutos técnicos superiores, desde los institutos de formación docente. Puede ser una educación terciaria universitaria, que parte desde las carreras de grado, las especializaciones ya como programas de posgrado, las maestrías, los doctorados, ¿verdad? Los cursos de especialización permanente. O sea, son todos los diplomados, son todas construcciones de formación, de educación formal, que siempre van alimentando la construcción de ese modelo de hombre que se busca desarrollar. Define al hombre y a la mujer paraguayos,
que se desea formar, que ya lo vinimos diciendo, es una educación como pilar del progreso social. O sea, sabemos que los pilares de la educación paraguaya justamente se fundamentan en el conocer, que es el saber, ¿verdad? El saber hacer, el saber comprender y el saber emprender, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos pilares de la educación también. La meta dijimos que busca un resultado general, guía las acciones también a largo plazo, pero un plazo determinado. Esto sí, puede ser una meta a corto, mediano y largo plazo porque se establecen los tiempos. Eso tenemos que saber. Puede ser más amplia, más abstracta, puede ser específica, tiene que tener una duración y un porcentaje en el tiempo. Los propósitos, como dijimos, es la intención o voluntad de realizar una acción, o sea, el docente es el que encamina esto porque está mirado desde su trabajo con los estudiantes. Y el deseo de un resultado. Y acá hablamos de los objetivos, que son formulaciones de carácter didáctico, que expresa los cambios de conducta que se desea construir en el alumno, el efecto directo y de un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, por eso les decía, siempre el objetivo de aula implica un trabajo compartido entre docente y estudiante, ¿sí? Bueno. El alcance de estos objetivos. Para ser efectivo, el objetivo debe reunir ciertas características. Tenemos que saber muy bien lo que buscamos, que un objetivo sea específico, determinado. Por ejemplo, hoy uno de los objetivos es que ustedes comprendan la diferencia entre fines, metas, propósitos, objetivos, ¿sí? Y entender las características principales de estos objetivos, o sea, que tienen que reunir en su esencia estos objetivos. Que sean específicos, que no sean vagos, que uno no tenga confusiones desde lo que se quiere lograr luego, ¿verdad? Que pueda ser medible, o sea, que pueda demostrarse que se logra. Vamos a saber si se logró o no se logró, ¿sí? Que sea alcanzable, por sobre todo, que no escribamos un objetivo que las condiciones en las que nos encontramos no se van a poder desarrollar, o sea, que sea realista también, que sea relevante, porque aquello relevante, o sea, nosotros tenemos que ser respetuosos del tiempo de ustedes y lo que compartimos con el alumnado en cualquier nivel tiene que servir para que construya algo importante. No hablamos de una cuestión que no nutra a la formación del futuro perfil de egreso de cada carrera, ¿verdad? Y sabemos que cada asignatura y en cada clase nosotros tenemos que construir un poquitito más ese perfil de egreso que la carrera se ha comprometido a desarrollar con el estudiante. Y por último está la T de temporal, ¿verdad? O sea, un objetivo también, así como dijimos, no podemos decir que un objetivo no se va a lograr nunca, sino tenemos exactamente un periodo de tiempo, en nuestro caso, al ser anual nuestro proceso de trabajo, distribuimos a lo largo del tiempo de ese un año todos los objetivos que quiere lograr esta asignatura llamada didáctica general. Va de vuelta desglosando en unidades y cada unidad va teniendo su objetivo que quiere lograr en un tiempo de 2 o 3 semanas que nos lleve el desarrollo de cada unidad, ¿sí? Entonces eso es importante tener presente. Bueno, ¿me están siguiendo hasta allí? Sí, profe. Bueno. Después vemos cuáles son los objetivos de la educación paraguaya. Ustedes saben que después de los fines, o sea, esos fines que se quieren lograr, si bien son el techo y que a veces decimos vamos a alcanzar, o puede ser que no alcancemos, o vamos a llegar a la mitad o lo que sea, también contempla unos objetivos más reales que van pisando más tierra, por decirlo de alguna manera. Y ese concepto del modelo de hombre que se quiere lograr
va teniendo ciertos tópicos que quiere desarrollar. El desarrollo personal, y para el desarrollo personal se establecen algunos objetivos. ¿Y qué pueden ser eso? ¿O qué son esos objetivos? Despertar actitudes, ¿sí?, a plenitud, o sea, quiere decir desarrollar todas las potencialidades, ¿verdad? Apreciar el cuerpo y la salud, aprovechar el tiempo libre y el juego, estimular la creatividad y el pensamiento crítico, manejar la actitud, que es la capacidad innata para el desarrollo de alguna habilidad que vamos teniendo. Cada quien tiene una aptitud positiva hacia algo, le es más fácil, le gusta más aprender, ¿verdad? Entonces, tiene más capacidades y desarrolla más inteligencia hacia aquello que le gusta, ¿sí? Entonces vemos que por un lado de un desarrollo personal, todos estos objetivos que les acabo de leer obran en cada uno de los proyectos académicos, de los programas de estudio de la educación escolar básica y de la educación media. La responsabilidad social, tomar conciencia ética y derechos y dignidad, habla también de la familia como un núcleo social, habla de la democracia participativa, solidaria y el desarrollo del diálogo, internalizar valores humanos. Y a ustedes les pregunto, sobre todo, ¿este eje a ustedes les correspondería como egresados de historia y futuros profesores del área de ciencias sociales también desarrollar estos conceptos y que los estudiantes también internalicen estas miradas de la conciencia ética, de los derechos y de la dignidad, de la familia como núcleo social, de la democracia participativa, solidaria y el diálogo, e internalizar los valores humanos? ¿Les correspondería a ustedes o no? ¿Qué me dicen? De hecho, profe, que la ética es transversal, se debería aplicar en todos los ámbitos profesionales, ¿verdad? En cuanto a la democracia, es cierto que estamos viviendo en plena democracia, pero también hay que saber escuchar y saber hablar sin ofender a los demás. Sí, muy bien. ¿Otra opinión? Bueno, profesora, desde mi punto de vista, no solamente yo soy profesional del derecho. En primer lugar, nosotros no sabemos o sea que nosotros sabemos mucho de nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. Exacto. Entonces, esto entraría en ética, que tenemos que formarle a la gente en saber, aunque te cuesta que que en tu contra, pero es ético y tenés que cumplir esas leyes, esas costumbres. La familia como núcleo de la sociedad, obviamente en la Constitución Nacional habla que la familia es la base de la sociedad paraguaya. Y la democracia, nosotros estamos en la democracia, como te vuelvo a repetir, el problema es que nosotros no sabemos cuando termina tu derecho es cuando empieza el del otro. Entonces la gente nunca quiere establecer eso. O sea, no convivir en democracia, ¿verdad? No, quiere ser más o hay una sociedad actual, profesor, que yo convivo mucho y es lo que la gente dice nomás es la verdad. O sea, sí, es tu verdad, pero no es la verdad del otro. Entonces hay que empezar a escuchar. Y como dice el viejo refrán de mi abuelo que fue de Rare, muchas veces es mejor callarte y decirle que vos tenés la razón, que el otro tiene la razón y ganás vos. Por lo menos ganás paz social. Y en la parte internalizar los valores. Yo creo que cuando vos empezás a darle las herramientas del conocimiento de las leyes y las obligaciones, pero en buen sentido desde la escuela, porque yo me acuerdo una vaga, pues ya había ya el famoso derecho de los niños, pero no era como que es ahora actualmente que hay un código de la niñez y la adolescencia.
Ujú. Pero se hablaba de eso. Pero la gente, como te vuelvo a decir, si vos le enseñás de que vos no tenés que tirar la basura en el piso, que si vos por barrernos, no es que vos sos empleada o que vos sos una persona poca cosa, sino al contrario, estás construyendo que tenés que limpiar, tenés que tener tu medio ambiente saludable y limpio. Ujú. Está demostrando que vos estás teniendo una cultura diferente. Sí. Eh, Actualmente vos te vas, y ustedes los profesores los que sufren más de la escuela y del colegio, ¿verdad, profesora Ceci? ¿Por qué para no sacó 5? Sí. Yo sí saco 5 para Ay, eso como dice, yo sí saco 5 para mí, yo que hice algo acá. Habré hecho mal el tatetí porque yo hice 5, por ahí nomás. Pero la gente actual no está acostumbrada en frustrarse, en sacar un 2, Sí. sacar un 1. Sí. Duele de vez en cuando que te diga sacaste 1, pero vos tenés que darte cuenta que si sacaste 1, ¿por qué sacaste 1? Porque Ujú. no estudiaste, no miraste, o ocurrió alguna cosa que en ese momento no tenía que ocurrir, pero sacaste. Pero sabes que en la próxima hay una oportunidad de poder superarte. Ese autoanálisis es que nos, así como dijiste, Falta, no, no falta tenemos. mucho autoanálisis, falta que en la escuela le digamos así. Como también soy docente en bomberos, o sea, siempre doy clases para los bomberos. Y Ujú. una vez dimos en la escuela. En la escuela vos le tenés que enseñar que la criatura no debe tocar nada que sea eléctrico sin la autorización o que sea supervisado por sus padres o un Sí, mayor. Pero vos sí, ves en la actualidad, prende nomás ya. ¿Y cómo es lo que no sabes? Y porque no sabe cuando prende. claro, O sea así que mismo. falta y también nos falta mucho en la conciencia de saber escuchar, Ujú. Es ponerlo en un el tema lugar del clave, otro. sí, Esta generación de cristal que está viniendo, que ya está instalada, diría ya- yo. sí, está instaladísimo, ya está. es muy egoísta y van a sufrir muchísimo, Cero porque el capacidad de egoísmo. frustración sí que tienen, profe. Y sí, porque es diferente. Vos si estás frustrado, ya sabes que en la próxima podés pasar, algo malo puede sucederte. La zona de confort pues nunca trajo nada bueno. Ujú. Y en ese sentido lo que falta es que nosotros como profesores de historia hablemos de eso desde las perspectivas, desde la escuela, desde lo que sería, desde el preescolar, donde se inicia, porque ahí se empieza a aprender, porque Sí, después ya es difícil sí. combatir con gente que ya no, el famoso árbol que crece torcido ya no endereza porte, pues. Pero sabes también a veces qué ocurre ahora, y esto nos va a dar el retruco la profe Ceci, porque creo que lo va a estar viviendo, eh, que a veces hasta el propio estudiante acepta su calificación porque entiende sus limitaciones, él sabe cómo rindió, qué estudió y cómo estudió. Pero quienes no aceptan su calificación son sus padres. Me Sí, estoy riendo Y porque eso porque justamente eso no puede pasar en su estado, profesor, por eso pues el tema. También, sí, ¿verdad? Pero justamente me estoy riendo de eso porque la última semana que tuvimos de clase, nosotros tenemos la costumbre de irnos al León Condú, ¿verdad? Yo les cuento que una mamá estaba en el León Condú y yo dije, yo no le pienso atender acá, o sea, no tengo la planilla, no tengo absolutamente nada, no es momento, no es espacio, no es lugar, no existo. Le dije, se matan de la risa de mí, pero yo ya lo tomo con humor y con calma, ¿verdad? Pues imagínense que la mamá se fue hasta allá, ujú. ¿verdad? Y para poder encontrarte era. No, excelente, nos vimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hablamos dentro de 2 semanas. No se puede, no hay Sí, lugar, ¿verdad? Pero sí, profe. sí. Ah, Hace poco salió lástima, nosotros no tenemos grupo de acá, pero hay que compartir que la mamá se plagia por teléfono y le pregunta por qué para su hijo no sacó 5, siempre nosotros nos vamos y los otros que no se van luego Sí, sacan sí, 5. así, es que es una competencia. Nosotros siempre compramos la hamburgueseada, la Sí. rifa, la sí, colecta, todas esas cosas y no es por eso que mi hijo tiene que sacar 4 y el otro tiene que no colabora, luego saca 5. Ese es sí. ¿Entendés? el señor que hace siempre de mamá enojada, ¿verdad? Rodrigo Pic parece que Sí, es. Ese, Sí, ¿verdad? exactamente. He visto, o sí. sea, mucho me reí porque así es.
O Sí, sea, esa es la realidad, lamentablemente, lastimosamente. lamentablemente está retratando una cultura, ¿verdad? O sea, Sí, es bueno. Y aquí donde tenemos que empezar a trabajar, o sea, el trabajar la conciencia ética, los derechos y la dignidad, eh, como bien decía hace un ratito, que tenemos que entender que así como hay derechos nuestros, están también los derechos de los demás, está la dignidad de los demás. Y a veces, como él decía, hay una mirada muy relativizada, o sea, yo solo miro en relación con mi beneficio y no desde una vara que nos iguala a todos, que debería ser el principio para poder entender si yo tengo razón o no tengo razón, si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto, ¿verdad? Y bueno, trabajar el tema de la familia, trabajar el tema de la democracia, trabajar el tema de la internacionalización en valores, así como nos pasa de repente a los profesores de lengua, que la comprensión lectora supuestamente es solo tarea del profesor de castellano. A veces también se cree que la construcción ética, que el desarrollo del valor de la familia, que el desarrollo de la construcción de la democracia y que el desarrollo de internalizar los valores es tarea del profesor de historia y geografía y ética, formación ética y ciudadana, ¿verdad? Cosa que bien retrataba el compañero, o sea, son elementos tan centrales cuya práctica se tendría que dar de una manera transversal. Y sí, porque ejes fundamentales del desarrollo de la reforma educativa habla de la educación democrática, del eje fundamental cuyo componente forma parte del desarrollo familiar, ¿verdad? Y del trabajo de la convivencia dentro de la democracia, que son elementos fundamentales para poder vivir en una sociedad armónica y respetuosa, ¿verdad? Entonces, si bien estructuralmente hablando, después cuando decimos desde dónde se trabaja estos ejes, aparecen dentro de los programas de estudios de ética y de historia, pero bien entendemos también que son prácticas que permean todas las asignaturas y todos los niveles. Como también decía el compañero, se trabaja desde el preescolar. ¿Para qué? Para que en la medida que el estudiante va creciendo, en la medida que él crece, también sus experiencias de vida le tienen que dar mayor concreción a estas realidades, ¿verdad? Por eso aparece como objetivos generales de la educación paraguaya, que se trabajan pequeñito cuando estamos en preescolar, que se trabaja con mucha más fuerza y solidez cuando estamos en un tercer año, pero se sigue trabajando igual, ¿sí? Después tenemos la conciencia de lo ambiental y de lo cultural, que no son temas menores. También al hablar de un desmenuzamiento concreto del ideal del hombre paraguayo, hablamos que busca conservar o tener conciencia de la importancia de conservar y de cuidar el ambiente, por eso dice de vivir solidariamente con la naturaleza, ¿verdad? De hablar también de que forma parte de una sociedad pluralista y pluricultural, o sea, de convivir con otras culturas, con otra forma de mirar la vida, con otras costumbres también. Ponerle el plurilingüismo, o sea, por lo menos entender que existen dos idiomas oficiales y que después también están las minorías étnicas y los colectivos también que con quienes convivimos, están las colectividades alemanas, están las colectividades, en cada región del país hay una colectividad extranjera, que de repente ellos hablan otros idiomas, hablan el alemán, hablan el inglés, hablan el ruso, conforme con la realidad hablan japonés, ¿verdad? Hablan coreano, ¿sí? Y son vivencias en las que esa gente que está en nuestro país y cuyos hijos ya son ciudadanos paraguayos también, ellos hablan. Yo recuerdo el año pasado con otra construcción, o sea, en otra institución, me correspondió hacer una visita hacia Caguazú, en donde estaban las distintas colonias menonitas, ¿verdad? Y me correspondió visitar una escuela en donde los estudiantes tenían una formación en 4 idiomas. Tenían la formación en el alemán, que era autóctono, para ellos en su momento era la lengua materna.
tenían la formación en inglés, tenían la formación en castellano y tenían la formación en guaraní. O sea, vivían esa formación académica en 4 idiomas. Y ellos se manejaban en esos circuitos lingüísticos, porque ellos tenían otros amigos que ya no son más así como, es una colonia Amish también, ¿verdad? Pero ya no estaban así tan cerrada como vemos a veces en las películas, ¿verdad? Ellos decían, si bien nosotros acá en esta escuela, pues se llamaba la Escuela de la Roca, en esta escuela sí tenemos nuestra cultura, compartimos todos, somos de la misma comunidad, pero fuera de la escuela tenemos compañeros que no son de nuestra misma comunidad, tenemos amigos que no son de nuestra misma comunidad y ellos ya se molestaban si vos les preguntabas, vos sos Amish y no sos paraguayo. Y decía, sí, yo soy paraguayo, yo también, yo nací en esta tierra y si bien convivo con la cultura de mis padres y convivo esta cultura, también soy paraguayo, decían ellos, ¿verdad? O sea, ya tienen esa conciencia de que también quieren ser del país y de la nación, o sea, por esa convivencia y por esta pluricultural en la que vivimos, ¿verdad? Porque yo antes tenía en la cabeza que los menonitas no querían saber nada de tener la misma cultura nuestra y sin embargo ahora esa mirada también ya fue cambiando, ¿sí? Y sí, adelante, por favor, si quieren compartir experiencias también sería buenísimo. En Ciudad del Este, por ejemplo, es mucho más diferente la pluriculturalidad, Sí, 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 Seguro. profesora. Ahí sí, hay árabes, sí, turcos, sí. hay islámicos, Ujú, de todo un poco ahí, porque se pasan o el dueño está en, ¿cómo se dice? En Ponta, en el otro lado, en Foz, y tiene su ujú, negocio en Ciudad del Este y todos hablan diferente. sí. Es Y una, y voy a poner uno más fuerte que se vio hace poco, ujú, que se vio en el Mundial, que hay muchísima pluriculturalidad, porque ya hay de todos de todos los colores y de todos los sabores en el sentido, porque salió un paraguayito que vivía en España, pero el mitaí hablaba perfectamente guaraní. Y yo sí, me sí, identifico con Paraguay. sí, Había otro, He visto ese. He visto sí, ese. y, genial era, genial era. Súper bien, hablan y súper. también, Sí, sí, y yo te digo porque mi hijo no habla guaraní, no habla, no entiende, yo le trato de explicar, pero no le entra y no le entra. no quiere Y, nomás. no, y tampoco, y te parece que no quiere también. Y Mm, después, yo le digo que tiene que aprender, no es solamente por el tema de que, por inteligencia, sino que porque no se burlen de él, para que ujú, entienda cuando alguien se está burlando de vos o alguien se está insinuando algo de vos. ujú. Pero te digo nomás, viste varios coreanos que viven en Alemania, que nacieron ahí, Sí, ya se sí, cambió sí, todo, sí. o sea que somos ya muy, Y esa tenemos, tiene una, o sea, somos cosmopolitas, ¿verdad? Pero tiene una explicación muy interesante. Por ejemplo, cuando uno va a España, eh, y cuando va, sobre todo en Italia, yo vi mucho eso, que las carriolitas de los bebés, porque había siempre me llamaba mucho la atención que en el frío ellos le sacaban a los bebés a pasear en los carritos, ¿verdad? El carrito le llamamos nosotros. Y tenían así como una especie de un plástico duro que estaba encima de ellos y tenían así unos agujeritos chiquititos para que le entre el aire para que puedan respirar, ¿verdad? Pero los ojitos de estos niños eran todos estiraditos. Y era, justamente, yo decía, eran hijos ya, eran italianos, pero eran hijos de orientales, justamente por estas migraciones. Y lo que hablaba también, yo les decía a mi gente, pero o sea, yo recuerdo los mundiales anteriores y no veía que en el equipo de Holanda hayan personas de raza oscura. O en siempre, Francia, en Holanda, eran todos En rubios. Holanda siempre hubo profesora. Yo no recuerdo, te juro que Yo en mi cabeza no me entraba. Y no, ahora, Pero no te en olvides, España y Reika en y eso. Alemania. sí, en Bolonia no existía.
Sí, El único equipo que no tuvo jugador de color es Argentina. que eran Y todos Paraguay. transparentes. Y Paraguay también. Y Paraguay. ¿Saben qué? Yo les quiero plantear ahí una cuestión. Vieron que decían, no, le dijo negro, no, le dijo. Y yo decía, a nosotros los de piel clara, o sea, también toda la vida nos dijeron rubios, ¿verdad? Y nosotros, bueno, a mí me molestaban, no que me digan rubia, no me gustaba mucho, pero ¿saben qué? Sí me molestaba. Y ahí sí ya salía mi indio y mi tribu extinta también. A veces reaccionaba, a veces simplemente me alejaba, ¿verdad? Pero en Dache gusta ahí. Cuando me decían el famoso rubia que su pan dulce, ese era de la escuela. Ah, ese le dicen Justo a te mi iba a Pan marido. dulce. Justo Así te iba a es. decir que después, eso es lo que se te dijo, profesor. Sí. Rubia que El su. rubia que su pan dulce, ese. Ese era doble, Mira ese que, sí dolía. mira que si vamos, rubia que supa, te tiene más tiene más cosas en ese juego. Eso es Ah, la rubia que supan Yo no pan entiendo dulce nomás. eso. Yo no entiendo. O sea, entiendo que es porque sos rubia, pero ¿por qué el que supan dulce? O sea, el que su Paraguay, ¿qué color es? Esa es Yula o que su para ver. Blanco, canto más blanco, blanco, amarillo, por ahí va, ¿verdad? Sí. Rubia quesú. Algunos te Ah, decían solo rubia quesú. ok. Y el rubia quesú pan dulce, ¿verdad? El pan dulce, la media luna, ¿esa de qué color es arriba? Esa es Es Yu. roja. Ah, ok. Ese era el famoso rubio pután, era. Ujú, ya entiendo. ¿Entendés? Ya entiendo, porque a Julián siempre le dicen también rubio que su pan dulce. Yo, pero ¿por qué le dicen? O sea, no entendía por qué, ¿verdad? Ah, y ahora te... Vos, profesora, sos cheta. Nosotros la campaña nomás aguantamos. No, No, ahora, a mi familia tira, discúlpame. ahora Sí, que se dice ¿cómo colorado. que no va a conocer rubia que su? Ese fue Porque nunca el hubo rubio típico. cerca de mí. El típico para joderle al que era rubio. Para ofenderle, era así. Sí, Claro. ese Sí, de la areta el rubio que supan dulce. sí, 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 Después pero le ahora tocan que la se, oreja y después coman la moquete. sí. Y ya está. Mm. No, ahora que y, se dice, profe, ahora se dice Colorado, como Colorado Gamarra o el Colo Barco de Argentina, Germán Barco. ujú, Ahora es un poquito más suave, digamos. ujú. Y sí, o sea, no es tan doloroso. Pero, yo digo nomás, o sea, ¿a qué voy con lo que les estaba diciendo? Que la gente dice, ah, le dijo negro, ¿verdad? Bueno, acá en Paraguay y en Argentina yo creo que a mucha gente se le dijo negro de cariño, así. Yo tengo una amiga que siempre a su marido le dice mi negro, ¿verdad? Y uno dice, yo siempre le digo, no digas más así porque en una de esas alguien te va a demandar por tratarla así, por discriminación, ¿verdad? Y nos matamos de risa, ¿verdad? Pero eh, vieron todo lo que pasó por una cuestión de expresión del negro. Y digo, ¿será que iban a reaccionar de la misma manera si decían el rubio? O sea, no sé cómo explicarle que no entiendo. O sea, por eso me reí. O sea, Es recién la misma cosa que te digan blanco de mierda o rubio de mierda. La negro de mierda es la misma cosa. y sí, por eso, a eso voy. Por qué tan discriminativo de un lado o del otro? O sea, yo creo que a uno le hiere porque no hay una aceptación del yo. No sé, o sea, yo. Y depende también, profesor, si alguien te viene y te dice y le mira quién es el que te dice, yo me voy a reír. Mm, Y, por ejemplo, si me dicen gordo, yo no le voy a decir, soy flaco, pero gordo pues soy. ¿Entendés? sí. Viste que estoy gordo, no sé cómo voy a bajar. Yo uso a mi manera el gordo. Si me Ujú. dicen gordo, ¿por qué estás tan gordo? Y no sé, no puedo bajar, ya probé de todo, parece que en vez de bajar voy a engordar más. Entonces ya le mato ahí al que quiere ofender porque vos sos gordo. Ujú. ¿Entendés? Hay forma que vos tenés que saber adecuarte. Y yo creo que pasa mucho también por cómo le enseñamos esto que decías desde pequeño, porque los niños son mucho más crueles en ese aspecto, ¿verdad? Mi sobrinito, por ejemplo, vino un día, vino triste de la escuela.
Y dice, ¿y por qué estoy triste? Estoy molesto. ¿Y por qué estás molesto? Y porque me dicen flaco, tía. Y yo como mucho, y es cierto, él come 2, 3 platos. Y eso. Ahí yo entendía por qué él comía tanto. Me encanta, quiero más. Así estaba, ¿verdad? Y su metabolismo es eso. O sea, nosotros las mujeres morimos por tener su metabolismo, ¿verdad? Pero él había sido con la historia que en la escuela le decían que era demasiado flaco. Y bueno, Y o eso, sea, eso es así. Yo tengo un amigo también, come 3 platos de comida, yo como un plato, ajá, yo soy el gordo y él es flaco, no entiendo yo. y sí, son metabolismos, El son metabolismo, metabolismos. ahí está. Pero Pero pasa ¿quién va a también entender? por enseñar a aceptar el yo, o sea, que mi construcción del yo no es solo mi aspecto físico, En sino mi la época construcción eso se del yo después. solucionaba en el recreo, en la salida, profesora. Y Sí, terminó ahí el problema. La historia de generación de cristal. Y se iba a perder. Dios mío. Dios mío, Cristian. Bueno, Y que es cierto, así pues. con Y Cristiano le así podemos era nuestra enseñar época. actualmente. Así era nuestra época. Sí, es cierto. Un moquete limpio, y si fue dentro de la escuela, tú moquete más arrodillado en la dirección. Y si Sí. es moquete afuera, tú lo que sucedió afuera ya terminó. Mm. Y sí, porque no teníamos el teléfono en el cual te seguían hostigando, pues eso es lo que pasa ahora, porque no descansan, porque Y, se vuelve tan igual se fuerte. te hostiga, profesor. Igual se te hostigaba porque vos eras gordito, porque eras Sí, flaquito. Y sí, pero viste que era solucionamos famoso, nosotros. eso ocurría mientras vos le veías a tu compañero en la escuela. Y después vos te ibas a tu casa y vos dormías tranquilo, o sea, nadie más te decía lo que te decía. Pero el Después otro día volvía pues a la le iba a escuela encontrar y otra vez. empezaba todo de cero, ¿verdad? Sí, pero tú alguna vez era tu propio vecino. A eso también. O vos, nosotros, profesora, salíamos a la escuela a ponerle, teníamos 8 horas libres y después a la tarde era el partidacho. Mm, Ahí te encontraba otra vez. sí, es Y si cierto hay también. oportunidad, hay otro moquete ahí. Ay, fue pura violencia, ¿verdad? Y así era, profesora. Y Sí, si así. por ahí ellos se ponían entre dos por vos le llamabas a tu primito y al otro día se solucionaba. O le llamabas, yo no tenía, mi hermano menor era más flojo que yo, entonces no le llamaba, mi primo nomás le pedía socorro, si sabía que iba a perder. O si no, corría. Le Así es quedé a sencillo. Cristian ahí huyendo por su vida. Claro, profesora, ese Ah, es profe, el yo sí le espectáculo. veo. No, Eso era antes, ahora todo al revés. Ahora o sea, que después de mi trabajo en la penitenciaría, pues ya vos fortaleces más tu grado de rudeza y de tu grado de inteligencia. Si vos sabes que vos podés, meterle garrote. Si sabes que vas a perder, poner de pata y correr. madre. Y sin embargo, nosotros como docentes tenemos que abogar por la pasividad, por la solución de los conflictos de manera Y por armoniosa, eso, por no pues, llegar a y los ahora, golpes. y ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Ellos ya vienen, se va y lastimosamente, como vos dijiste, tu sobrino se sintió mal. Pero en nuestra época no era por eso te digo, en nuestra época eso te hace forjar tu espíritu por una pelea, en alguna pelea, ¿verdad? Pero algunos no, pero acá pues ya vos te vas y te vas alimentando con el tiempo. Yo soy flaco, yo soy flaco, yo soy flaco, yo Mm, soy flaco, ¿entendés? Ya sí. tenés un problema psicológico que vos sabés, me vas a explicar mejor que Sí, pero ya hay ahí una es donde trauma. entra, sí, ahí es donde entra el trabajo que la familia tiene que sostener, ¿verdad? Por eso le decía que esa explicación de, bueno, esas son características que cada persona tiene, que somos distintos, que igual eso no implica que vos seas menos que nadie. O sea, esas explicaciones son las que se desarrollan en esos momentos. Y esas son las construcciones que uno no las tiene que dejar pasar. O sea, dialogar, hablar sobre el tema, conversar, por más chiquitito que te parezca, a veces te sale con cada cuestión que, que te hacen razonar fuertemente, ¿verdad? Entonces, actualmente uno no puede dejar pasar un sentimiento de esa naturaleza, porque como decís, aquello se va cimentando. ¿Se acuerdan de esa historia de uno de los primeros homicidios en masa que se dio en Argentina hace muchísimo tiempo y que fue todo un hito a este joven que estando en el 8.º grado
como que tenía el rostro de una galletita dulce que le llamaban pan triste. Y tanto era el parecido del rostro de este chico a esta galletita, que todo el mundo le llamaba pan triste, tal punto que profesores, vecinos, compañeros, a toda la escuela le llamaba pan triste. Y que ocurre un día, había sido que a él ya le molestaba tanto que ya llegó al tope de su furia, pero él nunca reaccionó contra nadie y todo el mundo normalizó que a él le llamaran pan triste. Hasta que un día eso él se fue y fue uno de los primeros casos, se fue a la escuela y llevó una metralleta dentro de su mochila. Y cuando era la hora de la salida, ahí cuando todo el mundo estaba saliendo, él le dicen, adiós pan triste, chao pan triste, ¿verdad? Todo. Él saca el arma y empieza a disparar a mansalva a todos los que estaban a su alrededor y creo que 6 o 7 chicos habían muerto en ese contexto y después se suicida también ahí, a renglón seguido a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Y ese fue uno de los hitos así de empezar a ver qué es lo que se estaba trabajando. Y me venía nomás, o sea, eso no ocurre solamente con docentes y o sea, no con solamente estudiantes, sino también recordaba una compañera que tenía así la cara de Chucky, le decían, ¿verdad? Alumnos todo el tiempo le decían Chucky, ¿verdad? Y ella decía, yo internalicé tanto que para ella ya no era nada que le digan Chucky, ella le gustó. Y recuerda ella que una vez contaba que se iba caminando por la calle en el centro y alguien dice, ¡Chucky! ¿Verdad? Y ella se da la vuelta a buscarle dónde estaba el alumno que le estaba saludando, ¿verdad? Y justamente no era ella quien estaban buscando. Y a eso nomás voy, que de repente nosotros en Paraguay tenemos esa cultura de... A mí, por ejemplo, cuando era niña, me decían, aparte del rubia que a mí no me gustaba, pero había otras cosas que sí me gustaban, que me decían piola, ¿verdad? O sea, yo usaba las 2 trencitas acá, y como mi cabello era más claro, pues mi cabello natural es más claro que esto, yo tenía así el color de mi cabello, era medio rubio, blanco, y le parecía a esa piola nueva que todavía tenía ese color, una piola de yute o no sé de qué material se hacía, pues yo me acuerdo que sí veía en casa que papá usaba mucho para enviar, papá era talabartero, es talabartero, y se dedicaba en eso y tenía que enviar los trabajos de cuero a Ciudad del Este, a Encarnación, ¿verdad? Que eran los lugares donde se llevan grandes cantidades de producción y usaba mucho esa piola para atar las cajas que iban a ir de encomienda. Entonces yo recuerdo que a mí me decían piola, ¿verdad? Y yo no me enojaba porque mis trencitas siempre eran muy famosas acá, las 2 trencitas hasta acá y parecía la piola. Y yo sabía que era igual a la piola concretamente mis trencitas, ¿verdad? Pero yo la acepté, eso a mí no me molestaba. Sí me molestaba el tema de la rubia que ese sí no me gustaba. Y bueno, o sea, esas cuestiones así de poder entender, o sea, porque venimos hablando de todo esto, de aceptar también esas características culturales que tiene nuestro país y que va cambiando también de a poco. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, empezó con este tema de los piropos de los varones hacia las mujeres, que a veces eran muy galantes y a veces eran muy ofensivos. Y que después se fue quitando porque empezábamos a ver de una manera muy mala y se empezó a hacer denuncias de hostigamiento a las mujeres, ¿verdad? Acoso. Acoso. Y se fue sacando de la cultura. O sea, yo recuerdo que leía así de chicas, nos tentábamos, de adolescente, era así, si vos pasás frente a una construcción y nadie te piropea, iba al deporte, era, ¿verdad? O sea, entre chicas hablábamos de eso, ¿verdad? Yo por ahora, eso cuando me siento triste me voy al mercado, profesora. ¿por qué? Y hasta ahora te dicen ahí, papito, que te veo, que te busco. Ay, ay, ay. Cuando siento que ya no, me voy al mercado, ¿verdad? Ahí sube todo mi ego, profesora. Toda tu autoestima recargada. Sí, allá y después ya vengo otra vez. Sí.
Y a mí sí que me da al revés, así que me da, mamita, que te agarre todo y te lleve. O sea, luego, bueno, pero son visiones y visiones. Bueno, siguiendo un poco con, y forma parte, o sea, todo esto que habíamos hablado del piropo, del galanteo, y ahora que hostigamiento o acoso, como dice el compañero. Y por otro lado, el tema de colocarle con la similitud de las cosas, los famosos seudónimos, la forma elegante, pero en Paraguay le decimos marcante, ¿verdad? Y hasta eso la gente ahora ya se tiene que cuidar y a veces no son los mejores motes, pero igualito ni es, ¿verdad? Entonces yo creo que el paraguayo es muy habilidoso para eso, pero que ahora a fuerza de la nueva cultura parece que vamos a ir disminuyendo esas características propias de nuestra cultura. ¿Vos te acordás, Porque, profesor, esos dibujitos de antes, esos cerditos que le pegaban su cara, eran rojitos? sí, Bueno, yo le puse de recuerdo. marcante a un amigo que era y, pues, igualito, pues. Curira, y así, mucho hay eso. Algunos que dicen caballo y vos mira su cara y tiene mucha similitud, otro de mono y esas cosas, ¿verdad? O sea, son características que se van dando, ¿verdad? Bueno, hasta este punto vamos a avanzar ahí donde tenemos preparación técnica. Hablamos de la capacidad de la investigación, la actualización, la formación técnica para el trabajo y la región en autogestión comunitaria. Estas son las innovaciones que en su momento era el boom dentro de nuestra reforma educativa y que hacen un antes y un después también a la formación, porque eran elementos que no se trabajaban anteriormente, ¿sí? Entonces, estos son los 4 ejes centrales sobre los cuales se viene trabajando como objetivos generales de la educación paraguaya y que después, en base a cada una de estas miradas de los objetivos, vamos teniendo la selección de las asignaturas que se van a ir trabajando en cada uno de estos componentes. Y esto de la ley 4995 ya la vamos a estar trabajando la próxima semana. Vamos a tener mayor fuerza con relación a eso, a la clasificación de los objetivos, que también es muy importante que ya interpretemos, y vamos a hablar también de la distinción cognitiva, y acá hablamos del otro modelo que habla de competencias y habilidades, que son elementos centrales que vamos a ir trabajando cuando nos encontremos. La profe Ceci va a avanzar un poquitito con esto y después le vamos a ir dando la fortaleza necesaria también a esa explicación para que ustedes interpreten muy bien cuál es la diferencia entre un trabajo por objetivos y un trabajo por competencias, ¿sí? Bueno, entonces dejamos esto hasta aquí, ¿les parece bien? Cristian y Antonio, por sobre todo darles las muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este tiempo, ¿verdad? Y compartir con nosotros también sus experiencias y hacer amena la clase. No, ha sido un placer, profe. A ustedes. Muchísimas gracias por la clase y de compartir de una forma diferente. Hasta bromeamos y todo y así se quedan más cosas. Sí, la verdad que Exactamente, sí. esa es la intención. Esa es la intención. Profe, hablando de marcante Sí. en mi pago, en mi ciudad, en Yaguaronda, Ajá, había ajá. un señor al que le llamaban Naranja Jai. Imagínate por qué. Dios mío. No habrá sido porque A era ver, simpático el nada tipo, bueno ¿verdad? salía de eso. O sea, siempre estaba Argel, pico. Sí, nada simpático era. Sí. Remiendo pita, ese es Ay, otro típico. socorro, ¿cómo es ese? Remiendo pitaya de Argel. Tremendo, ¿Y pues. cómo pico? Y sí. ¿Y cómo pico vas a es vos remendás algo? Es como tu auto, es ferón negro y le pones un rojo ahí. No Totalmente le fuera de quede. contexto. Sí. Y por O eso si no, sale el contexto, ¿verdad? Y cuando sale el contexto ya no es común, ya es Argel, ya es todo. Panteón Pután y eso que te digan Ay, es por la era Dios. Pután. Es la era Pután. Ese era lo peor que te pueden decir. Escándalo. ¿Por qué es lo de la era puta? ¿Y cuándo que viste la heladera, a la heladera roja? La era roja en la época, pues no era tan convincente. O era blanco, gris nomás, era, o ese cremita. Ese siempre era
O Yo el sí me acuerdo que celestito, mis abuelos tenían heladera roja, por eso no me era raro. celestito. Ah, ah, o si En no, la casa de mi abuelo sí había heladera roja. arquero campaña también te dice. ¿A qué? Pues No, sí. nada de Jokor, nada, ese es mi ídolo No, actualmente. no. Arquero campaña siempre tenía mala salida, güey. Ah, Siempre decía estupidez, entonces arquero campaña. ustedes vieron el video de ese nenito que dice, a mí me gusta Jokor. Sí, Y A yo mi estoy yo vida. corno mis últimos 20.000, pero o sea, porque Ese. tipo quitty fin de mes. Bueno, muy bien, excelente, Cristian, fantástico, me encanta. Bueno, muy bien, gente bonita. Llegamos hasta acá y bueno, ustedes continuarán con la profe Ceci un mañana. poquitito más la próxima semana, ¿sí? Mañana Bueno, tenemos clase mañana, cierto. Sí, virtual, mañana. sí. Genial, sí. Ahí se quedan con la profe Ceci, pues yo tengo clase. No va, yo corro la No profesora. vaya pues. Sí, así mismo. Bueno, muy bien. Bien, Un abrazote para todos un y que tengan abrazo. buen descanso.